Bueno, muy bien. Empezamos entonces con la unidad 10 de costos de importación. Vamos a arrancar primero con algunos conceptos teóricos que siempre es importante tener presente a la hora de hacer un costo de importación. Yo lo primero que les comento acá es acerca del concepto de costo realista. Es decir, ustedes piensen que cuando van a trabajar, lo mismo que hicieron con costos de exportación, ¿no es cierto? Cuando van a trabajar con un costo de importación, se supone que es una operación que están haciendo por primera vez, que no tienen experiencia y que, no sé, ustedes mismos o si trabajan para un tercero, les va a decir, bueno, a ver, necesito tener un costo real o lo más aproximado posible de cuánto me cuesta a mí poner un producto en Bahía Blanca. Una materia prima, un producto final, un producto para reventa, un insumo, lo que sea. Entonces, suele ocurrir mucho en comercio exterior, y como digo yo, si bien soy muy optimista, trato de no serlo. ¿En qué sentido? Cuando uno empieza a pedir presupuestos para realizar una importación, llámese desde el flete y algunos operadores logísticos más allá del flete marítimo o el flete internacional, operadores logísticos internos, operadores logísticos del otro país, el proceso productivo del exportador, en este caso tenemos que pensar en términos de que yo soy el importador, nos suelen dar tiempos que a veces uno quiere ser optimista, entonces el exportador me dice, por ejemplo, nosotros vamos a cargar la mercadería en 45 días y generalmente no termina ocurriendo. El transporte me dice que el tiempo de tránsito son de 45 días, tampoco termina ocurriendo. Uno cree que cuando la mercadería ingresa a la Argentina, si tiene todo en orden, la documentación, el dinero para efectuar los pagos correspondientes de los tributos y derechos y demás, va a poder hacer todo de manera ágil y suelen aparecer diversos tipos de problemas. Entonces, ¿qué quiero decir cuando hay que confeccionar un costo realista? Podrán apreciar que el costo realista va de la mano del tiempo también. En comercio exterior, tiempo es costo, porque más tiempo está la mercadería en todo el sistema logístico, seguramente va a estar más tiempo almacenada, seguramente si es una mercadería peligrosa o que requiere algún cuidado especial, como por ejemplo, no sé, frío o algún tipo de acondicionamiento especial, seguramente va a tener mayor costo. Y también corren algunos seguros que son por día, etcétera. Si hay muchas tasas que son por día. Entonces, más tiempo permanece la mercadería en todo el sistema logístico, no solo de alguna manera me perjudico teniendo un producto que va a llegar mucho más tarde a mi depósito o para la reventa, con lo cual voy a estar incumpliendo de alguna manera, sino que esto refleja automáticamente en el costo. ¿Se entiende entonces? Cuando hablo de costo realista estoy hablando de no ser tan optimista, de considerar los verdaderos tiempos del comercio exterior, que si el tiempo de transporte es 45 días, yo tengo que pensar que no van a ser 45 días, sino que puede ser un poco más. Siempre, como digo yo, es preferible que la mercadería yo piense que va a llegar en 90 días y me preparo para que llegue en 90 días y termina llegando en 75 días. Eso es mejor a que decir, va a llegar en 90 días y termina tardando 120 días. ¿Se entiende? A los fines de programar un sistema logístico, a los fines de planificar la compra de materiales, de insumos, etcétera, o si dependo de un producto de reventa, más todavía, más crítico. Si yo estoy dependiendo para la subsistencia de mi negocio de que ese producto llegue en tiempo. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablo de confeccionar un costo realista, hago referencia no solamente a tener todos los costos en mente, incluido, que voy a hacer de vuelta hincapié, y más todavía que en el caso de la exportación, el costo de oportunidad, que acá se hace gigante, y lo van a ver con el ejemplo que les voy a mostrar, considerando una operación normal de importación que puede tardar 4, 5 meses, 6 meses, van a ver el impacto del costo financiero, perdón, del costo de oportunidad, considerando justamente hoy cuál es el costo del dinero. Entonces, es un costo a tener en cuenta. He visto como grandes firmas, grandes importadores, por no considerar estos costos de inmovilización, negocios que han sido muy rentables, realmente han dejado de serlo. ¿Sí? Porque llega un momento en el cual es tanta la cantidad de desembolsos que el importador tiene que ir haciendo, sobre todo cuando se trata de una importación continua, con cierta regularidad, ¿sí? Que llega un momento que si no tiene planificado todos los costos bien considerados y una rentabilidad que le permita realmente hacer de este negocio un negocio rentable, se puede complicar y puede terminar realmente perjudicando el negocio de la importación. Entonces, confeccionar un costo realista implica tener en cuenta todos los costos, incluido el costo de oportunidad, y sobre todo los tiempos del comercio exterior. Eso como primer punto. El segundo punto que acá les cuento es que deben incorporarse al costo solamente aquellos que surgen de la operación de importación, sino cargarlo con
otras actividades que no tienen nada que ver con esa operación en puntual. Es decir, que cuando nosotros estamos pensando en hacer un costo de importación, le vamos a incorporar únicamente los costos que surgen por esa operación en particular. Es decir, la carga de mano de obra correspondiente a esa operación en particular, la proporción de sueldo de la persona que participó en toda la gestión o la operación de importación, y no cargarle otros costos adicionales para que tengamos un costo realista nuevamente. ¿Sí? Se tiende a intentar cargarle al producto de importación costos ajenos a la propia importación y bueno, no tenemos en realidad el dato preciso de cuánto sale esa materia prima traerla a la Argentina. ¿Se entiende? Por otro lado, el tercer punto hace referencia justamente a que la operatoria concluye cuando la mercadería está lista para ser comercializada o lista para ser incorporada al proceso productivo. Hasta ese momento nosotros vamos a inmovilizar todos los costos que vayamos pagando a lo largo de todo el proceso de importación. ¿Qué quiero decir esto? Por ejemplo, y después lo vamos a ver con un número. Si yo el día 1 de enero estoy haciendo una transferencia a China por el 50% del valor de una operación, una mercadería que va a llegar dentro de 6 meses, o que considero, de acuerdo a los tiempos, que en 6 meses va a estar en mi depósito, bueno, voy a tener que considerar el valor del dinero de esa mercadería por esos 6 meses. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a llamar fecha de acondicionamiento. En la jerga del comercio exterior se le dice que la mercadería está acondicionada cuando está lista para ser utilizada o revendida. Ese es el momento hasta el cual vamos a tomar los tiempos de toda la operación. Y esto después lo vamos a ver claramente con el ejemplo y con ejemplos numéricos. ¿Sí? Cuarto punto y a tener en cuenta. Cuando tengan que trabajar sobre costos unitarios muy bajos, conviene trabajar por el costo total de la operación. ¿Qué quiero decir? Si yo, por ejemplo, soy un importador de tornillos o de arandelas, es decir, cosas pequeñas de pequeño valor, y quiero ponerme a hacer un costo de importación sobre el valor de una arandela, puedo cometer graves errores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a suponer que a mí me coticen el valor de un tornillo 2,5 centavos de dólar o 2,55 centavos de dólar. Cuando yo empiezo a trabajar con números tan pequeños, puede ocurrir que al sacar un decimal, ¿sí? por una cuestión de comodidad para trabajar, estoy perdiendo realmente un porcentaje importante del valor de la mercadería. ¿Sí? Y no logro prorratear bien algunos costos que son fijos en tan pocas unidades. Entonces, conviene trabajar por el total de la operación. Siempre conviene trabajar por contenedor cerrado, si así fuera la compra, por ejemplo, pero conviene trabajarlo por el total de la operación, no por valores individuales. Si soy importador de, no sé, taladros, no voy a hacerlo el costo, calcularlo sobre un taladro. Voy a trabajar puntualmente sobre la compra completa que estoy haciendo, porque obviamente varían los fletes, varían los costos de logística fundamentalmente, y tengo que trabajar sobre el total de la operación. Eso como cuarto punto. Y nuevamente, como dijimos en costos de exportación, es una metodología totalmente orientativa, es muy adaptable, muy fácil de manejar, permite incorporar rubros que no están, permite rápidamente ubicar costos que aparecen y que puedo rápidamente colocarlos en esta planilla. Y a diferencia del costo de exportación, acá simplemente consiste en ir sumando. ¿Sí? Tener presente fundamentalmente el tratamiento arancelario e impositivo. Y bueno, ¿y cuáles son los derechos de importación? Estos datos obviamente nos los va a dar el despachante de aduana. Recuerden que es importante tener la posición arancelaria del producto para que nos dé a partir de la clasificación arancelaria, tener el tratamiento arancelario e impositivo de la mercadería. Bien. Lo que les voy a contar rápidamente, antes de meternos de lleno en el armado del costo de importación, es que hoy para poder importar en Argentina hay que hacer un trámite previo que se llama SIMI. Ahora vamos a llegar. La realidad es que para irnos un poquito más atrás y contarles rápidamente el antecedente de esto, en el año 2009, el Ministerio de Producción, a partir de la nota publicada en el Boletín Oficial del 5 de marzo, establece lo que se llama normas relativas a las licencias de importación no automáticas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que una gran cantidad de productos, de los cuales ahora les voy a comentar algunos ejemplos, para poder ser importados a partir del año 2009, tenían que tramitar un permiso previo. Es decir, se presentaba la factura pro forma y a partir de la autorización de la Secretaría de Comercio, recién ahí se podía realizar la importación. No todos eran, obviamente, aprobados o habilitados. Esta situación incluso se hizo un poquito más dura, se encrudeció un poquito más en el año 2012, cuando aparece la DEJAI, que nosotros en la jerga le decíamos la DEJAI, que es la Declaración Jurada Anticipada de Importaciones,
que después la reemplaza la CIMI actual, que ahora lo vamos a comentar. Entonces, como les digo, aparecen las licencias de importación no automáticas. Por ejemplo, miren, a modo de ejemplo ahí les puse el certificado de importación de productos para el hogar, el de importación de productos textiles, la importación de productos metalúrgicos, uno que se llamaba importación de productos varios, es decir, que ahí metían lo que no sabían dónde encasillar, iba a parar a productos varios. Había que solicitar un certificado, o sea, primero había que inscribir a la empresa como importadora y exportadora. Una vez que estaba habilitada por la Secretaría de Comercio, recién ahí presentábamos la licencia, la cual podía o no podía ser aprobada. Fíjense, para solicitar este certificado de las personas físicas o jurídicas debían dirigirse en realidad a la Dirección de Importaciones de la Dirección Nacional de Gestión Comercial Externa, dependiente de la Subsecretaría de Política y Gestión Comercial, de la Secretaría de Industria y Comercio y de la PYME del Ministerio de la Producción. ¿Sí? Un nombre un poquito largo. Era difícil encontrar el lugar. Menos mal que se hacía todo a través de los despachantes de aduana. Bueno, simplemente les quiero mostrar que muchas veces se han implementado mecanismos como para intentar controlar la importación, intentar frenar la importación a través de sistemas no arancelarios. ¿Vieron cuando hemos hablado que nuestros productos pueden sufrir en el exterior por ahí algunas trabas de tipo arancelario, otras de tipo no arancelario? Bueno, sin duda las licencias no automáticas fue el inicio, el puntapié inicial, un poco a la regulación de la importación de bienes, que no digo que esté mal, el tema es cómo se le implemente, y qué productos son, en definitiva, los que se autoriza a ingresar y qué productos no se autoriza a ingresar. Si la lógica indicara que se pueden ingresar los bienes que son necesarios para la sociedad, eso implicaría que todo lo que sean, por ejemplo, drogas para la elaboración de medicamentos, productos descartables, artículos de limpieza, bienes que hacen a la seguridad personal o global que no se fabrican en la Argentina, eso debería tener licencia automática, no siempre ocurre. Y bueno, uno ha visto durante esos años como bienes que no tenían licencia automática, igualmente ingresaban, ¿no? A partir de, bueno, algunos mecanismos que facilitan la importación que no son necesariamente oficiales. Lo que quiero decir es que no está mal implementar este tipo de mecanismos en la medida que se permite ingresar al país todos los bienes que no se fabrican y fundamentalmente aquellos bienes que no se fabrican y que son importantes para la salud, por ejemplo, ¿no? O para la alimentación, que son parte también de lo mismo. Bien. Bueno, acá les cuento un poquito más de lo mismo. Ahí les cuento que había que solicitar previamente este certificado en la mesa de entrada del área de Industria, Comercio y PYME. Se presentaba información de la empresa, el estatuto social, el acta de directorio, etc. Una vez que autorizaban a la empresa, recién ahí podíamos presentar la licencia, la cual se tomaban 60 días ahí corridos, en realidad eran 60 días hábiles, y a partir de ahí recién autorizaban o no la operación. Fíjense que después, ya en el año 2013, algunas licencias de importación previas se derogan, que eran no automáticas, porque empieza a funcionar en realidad la declaración jurada anticipada de importaciones. Fíjense que más de 600 productos de muy diversos sectores: papel, artículos para el hogar, juguetes, calzado, motocicletas, cubiertas, bueno, todo lo que era repuestos y accesorios de bicicleta, pelotas, productos textiles, manufacturas diversas como artículos de viaje, bolsos, partes de calzado, metalúrgicos, hilados, neumáticos, productos varios, material de impresión, por ejemplo, que acá no lo menciona. Una vez me pasó que una operación de Brasil, que hicimos con un agente de acá de Bahía Blanca, se encontró con cierta dificultad para poder ingresar una operación que estaba previamente aprobada, porque a último momento en el pallet, en uno de los pallets donde venía la mercadería, agregaron catálogos, creo que eran 3 o 4 catálogos que eran los que recién habían sacado con los nuevos productos y demás. Es decir, que al importador le estaban enviando catálogos para simplemente informarlo de las nuevas líneas de producto. Bueno, como estaba suspendida o prohibida la importación en ese momento, o mejor dicho, la importación de material impreso requería un permiso previo, se frenó toda la importación por 3 o 4 catálogos que venían dentro de uno de los pallets. Imagínense a qué extremo, ¿no es cierto? Bien, aparece la declaración jurada de importaciones, previa, la de JAI, pero en realidad en el año 2015 la sustituye la CIMI, que es el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones. Si ustedes me preguntan, es básicamente lo mismo, con la diferencia que quizás durante el año 2015 al 2019, sabemos que el gobierno anterior se caracterizó por una apertura de la economía un poquito mayor,
en algunos casos bastante indiscriminada, que trajo algunos problemitas de la balanza comercial. Esto lo vimos en una de las primeras clases. Pero digamos lo que intentó este sistema básicamente es tener un control de las operaciones de importación, saber cuál es el compromiso futuro de Argentina en relación a la salida de divisas por compra de bienes y servicios. ¿Sí? Como dice ahí, la adopción de este sistema permite homogeneizar la información, es decir, tener en claro en los próximos meses cuántos bienes se van a importar, cuántos servicios se van a importar, por qué valor, hacer una previsión a la deuda externa que hay que afrontar en el corto plazo. Creo que pasa fundamentalmente por ese motivo. Esta CIMI cumple la misma función. Uno hoy en día debe presentar en forma anticipada la factura pro forma. La Secretaría de Comercio es quien aprueba o no aprueba esa factura pro forma. Si la factura pro forma se aprueba, tenemos 180 días corridos para poder ingresar la mercadería al territorio nacional, al territorio aduanero, perdón. Se puede pedir una prórroga en caso de que se esté atrasado. Por ejemplo, está ocurriendo en este momento. A mí en lo personal me pasa y con algunos colegas también, que tenemos operaciones un poco retrasadas por el tema de la pandemia, que no solamente afectó a Argentina, obviamente, sino a los países proveedores, y que están con muchas demoras en lo que es la entrega de mercadería, con lo cual en estos momentos se está generando esto de tener que prorrogar la CIMI porque se vencieron los 180 días de corrido y bueno, cuesta muchísimo trabajo después pedir o solicitar una nueva CIMI. Como dice ahí, las declaraciones efectuadas a través de la CIMI, de este sistema de monitoreo, tienen 180 días corridos, bueno, contados a partir del momento exacto de la aprobación. Bien, esto dejó sin efecto la DEJAL, como les contaba anteriormente, que fue creada en el año 2012, y las CIMI comenzaron a funcionar en el año 2015. A partir del cambio de gobierno siguen funcionando, y como ha ocurrido también anteriormente, en este momento realmente está bastante complicada la aprobación de algunas operaciones de importación. ¿Sí? Se han aplicado muchísimas restricciones, fundamentalmente a partir de la escasez de divisas en el Banco Central. Así que bueno, se están poniendo más restricciones para los grandes importadores, se están otorgando hasta ciertos montos en cantidad de dólares para que los importadores puedan traer o para que puedan acceder al mercado cambiario. Pero en definitiva es un sistema de control, de monitoreo y que no hace más que regular de alguna manera las importaciones. Bien, quería contarlo esto a modo simple y rápido, no complicarlo, no es un tema que lo vayamos a tomar en los exámenes, ni mucho menos, simplemente que sepan que si yo hoy quiero importar en Argentina, primero tengo que pedir autorización, presento la factura pro forma, se me autoriza a importarla, en caso de que se me autorice a importarla, tengo 180 días corridos para poder ingresar la mercadería, si no se cae esa CIMI, tengo que tramitar una CIMI nueva. Y tengo la posibilidad de prorrogarla cuando la causa es justificada, como en estos casos que yo les estaba contando, en los cuales hay dificultades de entrega por parte de los proveedores del exterior, en este caso por una cuestión del entorno, ¿no? que ha sido bueno, de carácter extraordinario como ha sido esta pandemia. Bien, vamos a empezar a trabajar. Lo primero que nosotros vamos a trabajar y construir es el precio CIF. ¿Sí? Sobre la base de este precio es que comenzamos a trabajar, es decir, que el rubro 1, el primer punto a resolver, es el precio CIF. Para acceder al precio CIF, ya quisiera creer a esta altura que están más que cancheros y sabemos que es la sumatoria del precio FOB más el flete más el seguro. Es decir, que a la hora de componer este precio vamos a tener que pedir la cotización al exportador, que nos cotice el precio FOB o la cotización que él quiera en definitiva, pero lo más probable es que nos cotice un precio FOB. A partir de ahí solicitamos el presupuesto de transporte, que nos va a dar un presupuesto para el flete internacional, y el precio del seguro internacional, el valor del seguro internacional. Generalmente estos seguros internacionales, como les decía a ustedes anteriormente, recuerden que estamos hablando de un CIF, que lleva un seguro mínimo, ¿sí? Con avería particular, como se dice, que cubre básicamente la rotura propia del transporte por el movimiento de los fletes, del barco, por la carga, por la descarga, es decir, la rotura propia de la logística por el tramo que le toca a la mercadería transcurrir. Este seguro, generalmente, si lo otorga la compañía transportista, es muy común que el seguro lo otorgue la compañía transportista, con lo cual el importe del seguro está incluido en el valor del flete, y no tenemos el valor del seguro. Bueno, como han visto, y lo vamos a repetir, y ahora vamos a ver un ejemplo numérico, si no tengo el dato del seguro, lo que hacemos
lo que hace el sistema informático Malvinas, cuando se carga el despacho de importación, si yo paso de largo el casillero de seguro, porque no tengo el dato del seguro, automáticamente me calcula el 1% del valor FOB más el flete, que sería el CFR, ¿sí? El Cost and Freight. Entonces, si tengo el dato del seguro, lo considero. Si no tengo el dato del seguro, voy a estimar ese 1% para componer el precio SIF. Obviamente que ese seguro, si yo no tengo el dato del seguro y está incluido en el valor del flete, no lo voy a sumar como parte del costo. ¿Qué quiero decir? A ver, si yo tengo la proforma con el precio FOB, tengo la cotización del flete y tengo la cotización del seguro, sumo los tres son costo y se terminó. Si tengo la factura proforma FOB y tengo el valor del flete que incluye el seguro, pero no tengo un dato concreto del seguro, yo estimo el 1% para componer el valor SIF, aunque ese 1% de seguro no es parte del costo, porque en realidad yo no lo tengo que pagar. Simplemente lo determino, lo considero para constituir la base imponible. Teniendo esos tres valores, ¿sí? Teniendo esos tres valores, ya estoy en condiciones de armar el precio SIF. Recuerden rápidamente, y como parte de la unidad 4 de valoración de importación, los intereses no forman parte del valor en aduana, quiere decir que si en el precio FOB están incluidos los intereses, yo le puedo pedir al exportador muy gentilmente que en la cotización o en la factura pro forma me discrimine el monto de los intereses. Por decir algo, si la factura total era $100.000, que incluía los intereses, le pediré que me cotice FOB 90.000, intereses 10.000. Él va a terminar cobrando exactamente igual su factura, pero a mí me ayuda muchísimo porque me va a permitir realmente establecer un SIF mucho más bajo porque, bueno, los intereses no forman parte de esta base imponible. ¿Ok? Bien. Les tengo que contar ahora, antes de ir al ejemplo numérico, el tema de los valores de referencia. Hace muchos años, ya en el año 2001, la FIP implementa un mecanismo que intenta establecer lo que se llaman valores de referencia. Después fue reemplazado por el concepto de valores criterio. ¿Qué intenta establecer un valor de referencia? En principio, el objetivo de esto es combatir la subfacturación, es decir, evitar que los importadores ingresen mercadería por debajo de su valor, no porque lo hayan pagado menos, sino porque se ponen de acuerdo con el exportador para que facture menos de lo que corresponde y de esta forma, obviamente, evadir impuestos pagando muchísimo menos tributos. Esto lo hacían de manera muy simple porque, por ejemplo, se ponían de acuerdo con el exportador. Si el producto valía $10, el exportador le facturaba 5, 6 o 7 dólares, ellos pagaban tributos por esos 7 dólares y después, obviamente, los otros 3 dólares que faltan para poder comprar en el exterior, se lo harían llegar por otro medio, transfiriendo desde otro banco, desde otro país, no me pregunten cómo, pero esto existió mucho tiempo. Y sigue existiendo, sin dudas, no dudo que hay gente que debe estar subfacturando, porque cuando los precios cambian en dólares oficiales, hay gente que sigue manejándose con el dólar blue. Entonces, creo que me da la pauta que hay muchos que quizás estén haciendo operaciones que no están dentro de lo que es el mercado cambiario oficial. La FIP establece lo que se llama un valor de referencia. De esta forma, cuando muchos productos actualmente, más del 60-70% del padrón del nomenclador arancelario, digamos, tienen valor de referencia. Estos valores se pueden averiguar en la página de AFIP. Que mi producto ingrese por debajo, que el precio del producto que yo estoy importando ingrese por debajo de un valor de referencia que los técnicos de la FIP han establecido, no implica que yo esté subfacturando. Simplemente, digamos, se prende un radar en el cual está indicándole a los técnicos que posiblemente podría haber un caso de subfacturación, lo que no quiere decir efectivamente que lo haya, es como yo les digo. En ese caso, entonces, yo voy a poder ingresar la mercadería al país pagando los tributos reales sobre el valor que yo estoy declarando, pero voy a tener que garantizar el diferencial de tributos en relación a lo que yo debería pagar si la mercadería vale otro valor. ¿Se entiende? A ver, yo estoy haciendo una operación por $100.000, pero resulta que de acuerdo al valor criterio que tiene ese producto, me están diciendo que el producto no vale $100.000, que vale $200.000. Entonces, yo voy a pagar tributos por los $100.000, que efectivamente vale la mercadería. Ahora bien, se va a abrir una investigación para determinar el valor real de esa mercadería
Y mientras tanto, para yo poder ingresar la mercadería al territorio aduanero, el diferencial de tributos que surge entre lo que realmente por los $100.000 que vale la mercadería y lo que debería pagar por los $200.000 que dice la FIP que vale la mercadería, esa diferencia de tributos la tengo que garantizar ante la aduana con un seguro de caución. ¿Se entiende? Mientras ocurre la investigación del valor real de la mercadería. ¿Sí? Generalmente esto va a un centro de valoración. En el caso de Bahía Blanca, por ejemplo, interviene el centro de valoración La Plata. En la jerga se dice que se le asigna el producto canal morado, es un canal rojo fuerte. Vieron que tenemos canal verde, naranja o rojo. Bueno, este es un canal rojo fuerte o canal morado, en el cual hay control de valoración, documentación e investigación del valor de la mercadería. Obviamente que yo como importador tengo que tratar de aportar la mayor cantidad de información posible para que la investigación salga lo antes posible. ¿Sí? Se constituye, como les decía, una garantía por la diferencia de tributos. Por ahora simplemente se los menciono porque después en un ratito lo vamos a ver con un ejemplo. ¿Sí? Así que no se vuelvan locos, vamos a seguir avanzando. Sí les tengo que contar que mi precio CIF va a ser comparado con este valor de referencia. Entonces, si el precio CIF real, este que acabamos de ver acá en la base imponible, si este precio CIF real está por debajo del valor de referencia, si es que tiene valor de referencia ese producto, si está por debajo del valor de referencia, valor criterio, vamos a hablar con el nombre actual, que se implementa a partir del año 2005, si mi valor CIF está por debajo del valor criterio, entonces automáticamente va a un centro de valoración y yo para poder ingresar la mercadería tengo que establecer un seguro de caución por el diferencial de tributos que surge entre lo que realmente vale la mercadería y lo que supuestamente vale de acuerdo al valor criterio que tiene esa mercadería. Bien, vamos a ver un ejemplo entonces para empezar a desandar un poquito esta primera parte. Vamos a suponer que tenemos mercadería, un producto de China, cuyo precio FOB es de $100.000, el costo del flete es de $2.400 y tenemos un seguro mínimo a las cargas del 0,7% del valor FOB. Quiere decir que tendríamos un valor en aduana, que en este caso coincide con el valor CIF, de $102.960. Vamos a trabajar con este valor. Vamos a hacer el supuesto de que el FOB es 100.000, el flete 2.400 y el seguro está discriminado. Me viene la cotización de la compañía de seguros y es de $560. Por lo tanto, los tres están en rojo, los tres son parte del costo. Bien, y abajo les pongo el ejemplo de lo que les comentaba hace un ratito. Vamos a suponer que no hay información sobre el seguro mínimo. Entonces, el sistema informático Malvinas determina el 1% como valor del seguro a los fines de poder construir o constituir una base imponible. Cuando yo, sabiendo esta situación, sé que eso va a ocurrir, entonces estimo el seguro en el 1% del FOB más flete. En este caso va a ser 1024 y llegaría a una base imponible, a un valor CIF, para el cálculo de tributos un poquito más alta. ¿Está bien? Lo que sí les aclaro que si ese fuera el caso, ese seguro no es costo, ¿sí? Porque es un seguro imaginario que yo estoy utilizando, que el sistema Malvinas en realidad establece para llegar a un valor CIF. En ese caso, a mi planilla de costos, yo voy a mandar el valor FOB, que es la factura que le tengo que pagar al exportador, y el flete, que se supone que contiene el valor del seguro. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Bien, vamos a avanzar. Entonces tomamos como ejemplo para el primer rubro, FOB, flete seguro, 102.960, es la base imponible y es el valor CIF. Sobre este valor vamos a empezar a trabajar los derechos y tasas. Muy bien, entonces pasaríamos ahora al rubro 2, que son los derechos de importación, tasas y contribuciones si las hubiera. En relación a los derechos de importación, saben que tenemos dos tipos de derechos, básicamente, los que son ad valorem, que son un porcentaje de la base imponible, y luego algunos productos que están cargados con derechos específicos. Y está el caso de aquellos productos que tienen la sumatoria de ambos derechos. Recuerden que el tope establecido por la Organización Mundial del Comercio es del 35%. Quiere decir que ninguno de los derechos de importación, incluida su sumatoria, siempre hablando de los derechos comerciales, dejo afuera el antidumping y el compensatorio. La sumatoria de los derechos de importación no puede superar el 35% del tope establecido por la Organización Mundial del Comercio. ¿Sí? El derecho ad valorem
específico o combinación de ambos puede ser aplicable a cualquiera de los productos si así se determinara, ¿sí? En relación al derecho específico, recuerden que puede actuar como único, es decir, no tiene ningún otro derecho, ese producto está grabado únicamente con un derecho específico, puede actuar como techo, es decir, como un máximo, se lo puede comparar con un ad valorem, y ese ad valorem nunca puede superar ese derecho específico máximo. Puede actuar como mínimo, en este caso se lo va a tener que comparar contra el ad valorem, y si el ad valorem está por debajo del derecho específico, se va a tener que pagar el derecho específico mínimo. ¿Sí? Actúa de piso, en realidad. O puede ser un adicional. Esto lo pueden buscar en el Código Aduanero, están los artículos y el decreto 998 del 95. En relación a las escalas hoy de derechos ad valorem, fíjense, van del 0 al 35% como tope. ¿Sí? 0, 8, 14, 16, 18, 20, 25% son las más habituales. Obviamente que el derecho específico, como les contaba recién, si actúa como derecho único, no puede superar el 35%. ¿Bien? Acá vamos a tener que tener en cuenta que existe la PAR, que es la preferencia arancelaria regional. Ustedes saben que Argentina es parte del Mercosur y también es parte de ALADI. Entonces, el Mercosur, hoy que es una unión aduanera imperfecta, antes de ser una unión aduanera imperfecta, ustedes saben que ya es una zona de libre comercio, prácticamente el 100% de los productos están en la situación de zona de libre comercio, quiere decir que cualquier producto que ingresa de Uruguay, Paraguay o Brasil, o de aquellos países que se agregaron al Mercosur como Bolivia, Chile, están exentos del pago de tributos, con lo cual esto se maneja con la preferencia arancelaria regional. Quiere decir que el derecho de importación de los productos procedentes de estos países miembros del Mercosur tienen un descuento, una bonificación, por así decirle, del 100%. Es decir, que la zona de libre comercio se instrumenta a través de los descuentos de los derechos de importación. ¿Qué quiero contarles? Que si, por ejemplo, un producto que viene de Brasil paga el mismo producto cuando viene de China, paga el 18%, cuando viene de Brasil paga el 18% con el 100% de descuento. Es decir, que no paga nada, la tasa es cero. Si viniera de Aladi, los descuentos en Aladi suelen oscilar entre el 20 y 40% dependiendo del tipo de país. Los países que fueron considerados en su momento como los de mayor desarrollo dentro del grupo, Brasil, Argentina, México, debían otorgar los mayores descuentos en el derecho de importación. Recuerden que es un área de preferencia arancelaria, no es una zona de libre comercio. Y los productos que proceden del resto de los países hacia Argentina suelen gozar de una bonificación de hasta el 40%. Cuando Argentina exporta, los productos argentinos en el resto de los países miembros de la ADI tienen bonificaciones que suelen rondar el 20%. Me gusta hablar de la palabra bonificación como si fuera un descuento negociado entre un proveedor y un cliente, pero la realidad es eso, ¿sí? Son descuentos que se negocian en el derecho de importación y que hacen que funcione la famosa preferencia arancelaria regional y así funciona el sistema Mercosur y ALADI. Por último les cuento, bueno, que está el arancel externo común, que es lo que nos define como unión aduanera. Por último les cuento los derechos que hacen a la defensa comercial, que están por fuera de los derechos comerciales, ¿sí? Recuerden que podemos tener un derecho antidumping o un derecho compensatorio, nunca los dos, uno u otro. Quiere decir que un producto puede estar grabado con un derecho específico, con un derecho ad valorem y con un derecho antidumping, o con un derecho específico, con un ad valorem y un compensatorio. Si se aplicó un derecho antidumping, no se aplica compensatorio. Si se aplica un derecho compensatorio, no se aplica el derecho antidumping, porque los dos cumplen en definitiva la misma función, que es equiparar el precio de ese producto que venía por debajo de su valor normal con los precios normales de exportación de ese país. ¿Cómo se fija el derecho antidumping? Fíjese, para establecer el margen del derecho, se toma el valor normal del producto menos el precio de exportación dividido el precio de exportación. Por ejemplo, vamos a suponer que el valor normal del producto es 100 y se está exportando a 80, 100 menos 80 dividido 80 nos da la tasa de derecho antidumping que se le debe aplicar para equiparar el precio de ese producto con el valor normal de mercado. ¿Se entiende? Bien, y bueno, ahí les comento nuevamente que el antidumping y el compensatorio no se aplican en forma conjunta. Por último, le cuento lo de las tasas, así vemos el ejemplo numérico. Como ustedes sabrán, funciona la tasa de estadística en Argentina desde el año 1999.
de antes ya vienen funcionando. En realidad, en 1999 se establece la tasa del 3%, pero en los años 90 la tasa de estadística, les cuento que llegó al 10%. Era algo totalmente distorsivo, que obviamente tenía como objetivo frenar de alguna manera la avalancha de importaciones, sobre todo de la última parte de la década de los 90. En el año 99 se publica la nueva tasa de estadística del 3%, y a partir de ese entonces comenzó a funcionar con ese porcentaje prácticamente. Fíjense que el último decreto que salió el año pasado, el decreto 99 del 2019, determinó que desde el 1 de enero al 31 de diciembre de este año, la tasa de estadística aplicable a las destinaciones definitivas de importación para consumo va a ser de un 3%. Les cuento que hasta el año anterior eran del 0,5%, ¿sí? Por eso la tasa de estadística ha tenido mucha historia. En la década de los 90, el 10%, en el año 99 pasó al 3%, después pasó al 0,5%, y ahora ya estamos hablando de, al menos por un año, pero acá sabemos cómo son las cosas, al menos por un año esa tasa vuelve al 3%. Se establecen máximos de acuerdo al rango de comercialización. En este caso, fíjense que operaciones menores a $10.000 tienen un máximo de $180, un tope de $180. Operaciones entre $10.000 y $100.000 tienen un tope de $3.000. Operaciones entre $100.000 y $1.000.000 tienen un tope de $30.000. Y las operaciones que superan el $1.000.000 tienen un máximo de $150.000 como tasa de estadística, ¿sí? Eso es lo máximo que se puede cobrar como tasa de estadística. Y por último, dentro de lo que es el servicio aduanero, tenemos las tasas retributivas de servicios, en las cuales encontramos la tasa de comprobación de destino, por ejemplo, que suele ser una tasa del 2% sobre la base imponible, que en este caso se utiliza generalmente la tasa de comprobación de destino cuando hay operaciones de importación temporaria. Entonces el servicio aduanero, digamos, tiene que prestar periódicamente un servicio de control para verificar que el bien o el capital o lo que se ingresó bajo régimen de admisión temporal esté en el lugar que se dijo que iba a estar y esté cumpliendo la función que tiene que cumplir. En ese caso, el servicio aduanero verifica en forma física, de manera regular, ese bien. Por ejemplo, importo maquinaria para la construcción de un puente. Importo de manera temporal, ¿sí? Bajo régimen de admisión temporal. Entonces, digamos, se cobra de antemano el costo del servicio que va a tener a lo largo del tiempo que va a permanecer ese bien en el territorio aduanero. Esa es una de las tasas que se cobra, que es la de comprobación de destino. La otra tasa adicional que suele cobrarse es la tasa por servicios extraordinarios, que es una tasa que se cobra en realidad por el servicio aduanero en horas y días inhábiles, ¿sí? Piensen los casos de mercadería, por ejemplo, que requiere, que se hace despacho directo a plaza porque es mercadería muy sensible, que requiere una cadena de frío, o que tiene un plazo de vencimiento muy corto. Por ejemplo, la importación de flores, ¿sí? Los caracoles. Hay muchos bienes que rápidamente necesitan, digamos, seguir con su cadena normal logística y no pueden ser detenidos o almacenados en un depósito. En esos casos se hace un despacho directo a plaza, o bienes de mucho valor, u otros bienes peligrosos, por ejemplo, sustancias peligrosas, se hacen despachos directo a plaza, y en esos casos muchas veces el servicio aduanero debe intervenir en horarios fuera de lo que es el horario de trabajo de la aduana, feriados probablemente, sábados o domingos. En esos casos se cobra una tasa adicional por servicio extraordinario. Luego tenemos lo que es la tasa de almacenaje. En este caso, la tasa de almacenaje cuando el depósito fiscal es un depósito del servicio aduanero. Hasta el año prácticamente, hasta fines de los 80, principios de los 90, lo que era el depósito fiscal era únicamente la aduana, ¿sí? No había depósitos fiscales privados. A partir de la apertura de los años 90 y de la llegada de compañías internacionales, no solamente de logística, sino también que brindan este tipo de servicios de almacenamiento, obviamente que se desreguló el mercado de almacenamiento de la mercadería, tanto de importación como de exportación. La realidad es que hoy depósitos fiscales hay muchísimos, casi todos son privados, pero la aduana sigue prestando este servicio. Quiere decir que si mi mercadería ingresa por un depósito fiscal de aduana, va a pagar una tasa de almacenaje como lo paga en cualquier depósito fiscal. Obviamente que los valores que hoy se pagan son valores de mercado,
no les voy a dar ninguno porque lo vamos a ir viendo con los casos puntualmente de cuánto se paga por tonelada, por volumen, de acuerdo al tipo de mercadería, con los ejemplos que vamos a ir viendo. Luego se paga una tasa de oficialización que se llama tasa SIM, que es una tasa que se paga automáticamente con el despacho de importación, que es de $10 fija para todas las operaciones. También se paga lo que es la tasa de digitalización de datos, que es una tasa fija de $28. Y si hubiera madera en la importación, como puede ser el caso de pallets, por ejemplo, en este caso hay una tasa de SENASA fija también de $18. ¿Sí? Estas tres tasas son fijas, $10 la tasa SIM, $28 la tasa de digitalización y $18 la tasa de SENASA. Vimos derechos, vimos tasas. Nos quedan las contribuciones. En este momento no hay contribuciones. Si las hubiera, irían en el rubro 2. Quiere decir que el rubro 2 estaría compuesto por derechos, tasas y contribuciones. ¿Hubo contribuciones? Hubo en algún momento contribuciones. Por ejemplo, tuvimos el Fondo Nacional de Autopistas, el Fondo Nacional de Marina Mercante, existió el Fondo de Promoción de Exportaciones, ese funcionaba bien. En ese caso se grababan las importaciones con el 0,5% y ese fondo era destinado a justamente brindar asesoramiento a las empresas argentinas para exportar, a conseguir información de mercados, a organizar misiones comerciales al exterior, participación de ferias y misiones comerciales, etc. Bueno, eso después, con la aparición ya de lo que es la Fundación Exportar, deja de funcionar y la realidad es que tampoco están funcionando las otras contribuciones. Pero bueno, se las quiero mencionar porque eventualmente, si apareciera una contribución, la deberíamos contemplar en este rubro. Bien, vamos a ver el ejemplo numérico. Bien, recuerden que nuestra base imponible era de 102.960. Vamos a suponer que tenemos un derecho ad valorem de 20%, ¿sí? La preferencia arancelaria regional, si el producto es procedente del Mercosur, es del 100%, y la preferencia arancelaria regional, si el producto es procedente de algún país miembro de la ADI, es del 20%. Tiene un derecho específico de $5.000. En este caso, como la mercadería, habíamos dicho que el ejemplo era mercadería procedente de China, el derecho de importación va a ser del 20% de la base imponible CIF. En este caso, así que 20.592, obviamente en rojo porque va directamente al costo. Más el derecho específico de $5.000 que también va directamente al costo. No lo especifiqué, pero bueno, se supone y se entiende que en este caso los dos serían derechos adicionales. Es decir, el derecho específico no actúa ni como único, ni como máximo, ni como mínimo, sino como adicional del derecho ad valorem. ¿Ok? Vamos a tomar los dos en este caso y si verifican no supera el 35% establecido como tope por la Organización Mundial del Comercio. Vamos a liquidar la tasa estadística que es del 3%, también del valor CIF. Ya adicionamos acá, si bien yo no lo sumo en este rubro, después se los voy a comentar, la tasa SIM de $10, la tasa de digitalización de $28 y la tasa SENASA de $18. Estas tres tasas a mí en realidad me gusta sumarlas como parte de la logística. Si bien ahora las sumo acá en el concepto de tasas porque se te tiene que pagar todo junto a la aduana, ya van a ver y lo vamos a comentar después cuando se oficializa la mercadería y yo tengo que pagar todos los derechos y tributos, pago automáticamente todas estas tasas. Es decir, que a los fines de la inmovilización voy a tomar todo junto porque se paga todo el mismo día y previo al retiro de mercadería del depósito fiscal. Pero a mí en lo personal me gusta estos tres costos, tanto la tasa SIM como digitalización como el SENASA, cargarlos dentro de lo que es el costo de importación, que es el rubro 4, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Por lo pronto lo mencionamos acá y obviamente todo lo que está en rojo va al costo. Seguimos el ejemplo de China, pero ¿qué hubiera ocurrido si la mercadería procedía de Mercosur? Como el derecho al valor en vez del 20%, y la preferencia arancelaria regional es del 100%, el derecho a pagar, que es el derecho residual en este caso, hubiera sido de 0%. Vamos a suponer que el producto viene de Perú, de Colombia, y dijimos que teníamos una preferencia arancelaria regional del 20%.
Quiere decir que si el derecho ad valorem es del 20% y tengo un descuento del 20%, el derecho residual va a ser del 16%. ¿Sí? Si ustedes a 20% le sacan el 20%, les da 16%. De esa forma actúa, ven que actúa como un descuento en definitiva. Por eso les digo que en estos casos la forma más rápida de asimilarlo y pensarlo es que tanto la par Mercosur como la par Aladi actúan como un descuento del derecho de importación. En el caso de Mercosur no hubiera pagado nada, en el caso de Aladi tengo una reducción en el derecho de importación. ¿Bien? Así que bueno, por ahora voy a hacer una pausa, paro acá. Creo que hasta este punto venimos bien porque lo han venido viendo en valoración de importación. Voy a dejar de compartir un segundito. No sé si me quieren hacer alguna pregunta, chicos. ¿Venimos bien? ¿Sigo? ¿Seguimos? Bien. Bueno, vamos a pasar entonces al rubro 3. Vimos el rubro 1, que está formado por FOB, flete seguro, es decir, componemos la base CIF. Rubro 2, derechos, tasas y contribuciones si las hubiera. En este momento no hay. Rubro 3, impuestos. Que ya también con esto está medio canchero porque lo han ido viendo. Bien. Ah, perdón, me olvidé de darles el ejemplo, disculpen. No avanzamos con impuestos. Les había armado un ejemplo de qué hubiera ocurrido si hubiera tenido el producto un derecho antidumping, justamente por origen, por una investigación que surgió y se le aplica un derecho antidumping. Siempre que se aplica un derecho antidumping, recuerden que hay una investigación previa, hay años de estudio y se termina estableciendo un derecho antidumping. Se suele publicar en el boletín oficial y conjuntamente con el derecho antidumping, con el porcentaje de derecho antidumping, se publica lo que se conoce como el FOB mínimo, es decir, el precio FOB mínimo que puede ser importada esa mercadería. Quiere decir que si la mercadería ingresa por debajo de ese precio FOB mínimo, el producto automáticamente va a pagar derecho antidumping. Vemos un ejemplo. Producto originario de China. Habíamos dicho que tenía un derecho ad valorem del 20%. Vamos a suponer que tiene un derecho específico de $5.000, lo mismo que veníamos viendo, y tiene un derecho antidumping del 50%. Y el FOB mínimo publicado en el boletín oficial es de 90.000. Nuestro FOB era de 100.000. Quiere decir que en este caso hubiera pagado el derecho antidumping. Quiere decir que al derecho ad valorem de 20.592 más el derecho específico de $5.000, le deberíamos haber sumado el derecho antidumping de $51.480, que es el 50% del valor CIF. Es decir, que se utiliza exactamente la misma base imponible que para liquidar el derecho ad valorem. ¿Sí? Y les vuelvo a aclarar abajo que el tope del 35%, obviamente en los derechos de importación, únicamente es aplicable a la totalidad, a la suma de los derechos ad valorem y o derechos específicos. ¿Está bien? Pero bueno, acá tendríamos un ejemplo de qué hubiera ocurrido si a ustedes como dato les aparecen estos dos datos. Si a ustedes les aparece como dato que hay un derecho antidumping, automáticamente tienen que averiguar y saber y preguntar cuál es el FOB mínimo publicado en boletín oficial a partir del cual se activa ese derecho antidumping. ¿Se entiende? Si mi precio FOB, en este caso, perdón, el ejemplo, el FOB mínimo es 90.000. Estoy haciendo la suposición, esto está mal, lo estoy viendo y lo estoy viendo en vivo. Estoy viendo y lo estoy viendo en vivo. Yo les di el ejemplo con el FOB de 100.000, debería haber sido menor. En este caso no hubiera, claro, yo lo puse con FOB 90.000 porque en el ejemplo anterior no lo liquidé, acá. Como no lo liquidé, no lo tuve en cuenta. Si hubiera sido al revés, sí hubiera liquidado el derecho específico y el derecho antidumping. Ahí está. ¿Se entendió? ¿Quedó medio trabado o lo explicamos de nuevo? Profe, O sea, ¿podría volver a en este explicarlo? caso, que el FOB es 100 no pagaría derecho antidumping, entonces. Claro, por eso. Tiene Por que eso. ser 80, por ejemplo, 80.000 el Tendría que FOB. Ahí haber estado por pagaría debajo de 100.000. 90.000. Está bien. Por eso yo en la hoja número 13 no lo liquidé. Porque el FOB real, que es de 100.000, está por encima del FOB mínimo, que es 90.000. ¿Se entiende?
Lo que sí van a tener que corregir, si hubiera sido, vamos a suponer que hubiera sido de 80.000. Vamos a suponer que hubiera sido de 80.000. Tanto el derecho ad valorem como el antidumping de esta página, de la página 15, yo lo hice sobre un valor teórico de 100.000 y está mal. Tendría que haber sido sobre 80.000. Si lo quieren corregir, lo podemos corregir. ¿Sí? Lo calculan directamente sobre un valor de 80.000. Hubieran tenido 16.000 dólares de derecho ad valorem y hubieran tenido 40.000 dólares de derecho antidumping. ¿Sí? Yo después, si quieren, lo corrijo en el material y lo subimos corregido. Espero un minuto, así corrigen y seguimos avanzando. Profe, una pregunta. Sí, Amparo. El derecho antidumping, ese que dice ahí 50%, ¿ya viene dado o está calculado con lo que habíamos visto en la Filmina 10? No, el derecho antidumping vos vas a tener que saber, para el producto que vos importás, vas a tener que averiguar, de acuerdo a la posición arancelaria con tu despachante de aduanas, si ese producto está grabado con un derecho antidumping. Bien. ¿Sí? No todos los... A ver, ¿qué quiero decir? Que una misma posición arancelaria no necesariamente siempre está grabada con un derecho antidumping. Recordad que el derecho antidumping se graba de acuerdo al origen de la mercadería. Quiere Bien. decir que quizás el producto procedente de China está grabado con un derecho antidumping porque hubo una investigación que así lo determinó. Pero el mismo producto procedente de España no tiene ningún derecho antidumping. Claro. ¿Sí? Quiere decir que cuando se publica el derecho antidumping en el boletín oficial, se deja en claro la tasa de derecho antidumping, el FOB mínimo a partir del cual se actúa, ¿sí? Bien. Quiere decir que si tu precio FOB real está por debajo de ese FOB, automáticamente se aplica el derecho antidumping. Bien. Y se deja especificado el origen de la mercadería. Bien. ¿Sí? No es para todos los orígenes, ¿se entiende? Bárbaro, profe, gracias. Bien. Entonces, lo único que tienen que hacer es corregir, creo que es en la página 15, el dato estaba bien, lo que pasa es que si yo les ponía ahí antidumping 110, lo tendría que haber hecho correctamente en la hojita anterior. Tendría que haberles puesto ahí que ahora se trataba de un producto importado con un FOB de 80.000 dólares, ¿entiende? Por ejemplo. Y ahí les hubiera dado el derecho ad valorem 16.000 dólares, si era 20%, y les hubiera dado 40.000 dólares el antidumping. Simplemente como ejemplo para qué hubiera ocurrido si en el ejercicio les aparece un derecho antidumping. Les repito, el dato determinante es que ustedes tomen el FOB real que ustedes están pagando y lo comparen con el FOB mínimo. Si el FOB real está por encima del FOB mínimo, no se paga el derecho antidumping. Si el FOB real está por debajo del FOB mínimo, se paga el derecho antidumping. ¿Sí? Esto los importadores obviamente que lo tienen muy presente y lo tienen que analizar porque muchas veces, voy a decir una obviedad, pero surge de este análisis, es conveniente que a mí el exportador me cobre más caro y no pagar el derecho antidumping. No sé si se entiende lo que les planteo. ¿Sí? Si el producto sale 10 y yo lo traigo a 9 y hay un derecho antidumping del 50%, le voy a pedir por favor al exportador que me lo venda a 10 y no a 9. ¿Se entiende? Entonces, de alguna manera, logra el objetivo este derecho antidumping. Que el importador traiga la mercadería por encima de un precio que no daña el mercado. ¿Se entiende? Y el que lo trae por debajo va a tener que pagar el derecho de importación. Una pregunta, ¿el derecho antidumping no era siempre por la diferencia que quedaba? ¿Qué diferencia? No, bueno. O sea, entre... No, lo que pasa es que, claro, cuando se establece el derecho antidumping, se establece en base a investigaciones previas. Es decir, para que la Secretaría de Comercio llegue a establecer un derecho antidumping, investigó durante años cuáles fueron las importaciones, a qué valores y cuál es el valor normal. A partir de ahí establece un derecho antidumping, sobre la base de esa historia. Vos caíste después, ¿entendés? Vos llegaste después con tu importación y resulta que te encontrás con que ese derecho antidumping ya está establecido.
Entonces Claro, tenés yo que de tenía alguna manera... entendido que era siempre por la diferencia entre el valor que ingresaba y el valor normal, pero Claro, y así es, pero se establece en forma previa, digamos, ya queda establecido. No es que es operación por operación. Pensá que una investigación por antidumping lleva años. Primero tiene que estar las denuncias de los industriales, acordate que se tiene que juntar como mínimo un 60% representativo del sector industrial, que se tiene que demostrar el daño a la industria, con datos concretos y específicos. Se tiene que recaudar información estadística de las importaciones. A partir de todo eso es que se establece un derecho antidumping para proteger el mercado. O sea que Pero llevó entonces años eso. ese margen de dumping que nosotros vimos, no es que se calcula en el momento en que uno va a importar, sino que ya está, o sea, alguien lo hizo cuando se investigó y lo determinaron y después cuando vos vas a importar lo tenés que pagar. Exacto, eso es lo que les estoy comentando. Ya está el derecho antidumping. Está establecido por Bien. una investigación previa. Y se hizo tal cual como decís vos, Sofía, entre el valor normal y los valores que se importaba, el valor real que se importaba. Todo eso llegó a establecer un derecho antidumping. por eso no ¿Está bien? entendía cuando Después ya no dijiste, se hace, una vez que está publicado y oficializado, no se hace operación por operación. Y vos podés decir, che, qué injusto, porque yo en realidad lo estoy pagando a 9 y valía 10. De última, aplicamos derecho antidumping por 1, para llegar hasta claro, 10. ¿Entiendes? Por eso, al estar eso ya establecido, es conveniente muchas veces, y de hecho de alguna manera creo que en definitiva es lo que se está persiguiendo, es preferible decirle al exportador que me lo venda más caro, ¿sí? Y no caer en dumping. yo lo que no entiendo es que con el derecho antidumping puede quedar mayor al valor normal, o sea, puede quedar mayor a 10. Si el Claro. valor normal era 10, con el derecho puede quedar mayor a 10. Y sí, porque va a ser un Eso es tributo. lo que En no definitiva entendía estás yo. pagando más tributo. Exactamente. Claro, eso es lo que no entendía, que yo pensé que sí o sí era por un peso el derecho antidumping. Claro, eso, lo que vos planteás es lo que se conoce como derechos móviles, que en algún momento se aplicaron. Yo establezco un precio mínimo de 10, y si vos lo traes a 5, te cobro 5. Si lo traes a 6, Claro, te cobro 4. Si lo traes a 7, te cobro 3. Pero eso es más el claro, yo pensé espíritu que era del así. derecho móvil, no del derecho antidumping. Bien, ¿Sí? El derecho bien, antidumping supone que todas las importaciones que van a proceder de ese origen van a seguir viniendo a ese precio. ok, Pero por eso te perfecto. digo, son con relación al origen. Te va a establecer ese derecho antidumping para China. Pero si traes de Tailandia, probablemente no esté grabado. ¿Se entiende? Bien, Después empieza atrás de esto empiezan todas las avivadas, porque yo he visto como muchas empresas radican subsidiarias en otros orígenes, ¿sí? Para exportar desde ese origen que no está castigado con un derecho antidumping, por ejemplo. ¿Sí? Lo otro que se puede hacer, que no, a ver, esto vos le podés pedir que te cobre más caro una cosa y más barata la otra, pero bueno, en definitiva, lo que estás haciendo es evitar ese derecho antidumping. ¿Sí? Bien, quería aclarar eso. Entonces, volvemos a compartir. Bien. Bueno, entonces quedamos que en la página 15 se anotan eso. Suponemos que el FOB real es de $80.000, porque si no se me mezcla con el ejemplo anterior, esto no es parte del ejercicio que estamos haciendo. Entonces, a partir de ahí hubiera pagado un derecho ad valorem de $16.000 y un antidumping de $40.000. ¿Ok? Eso a modo de ejemplo. Nosotros seguimos con este ejemplo. Para el ejemplo que nosotros venimos trabajando, no hay derecho antidumping. ¿Sí? Bien, nos vamos a los impuestos nacionales. Yo creo que ya a esta altura igual están un poquito cancheros porque cuando hemos visto valoración en aduana y hemos hecho seguros de caución, estuvimos viendo los impuestos nacionales. Lo vamos a ver con un poquito más de detalle, pero sepan que los bienes importados pagan el IVA. Una vez que pagaron los derechos, tasas y contribuciones, se aplican los impuestos nacionales. El primer impuesto a mencionar es el IVA, que se aplica a las importaciones definitivas de cosas muebles y a todas las prestaciones de servicios que se realizan en el exterior
pero que se van a utilizar en la Argentina, ¿sí? Yo estoy importando una tecnología a la Argentina que en realidad la parte de know-how, de conocimiento, fue hecha por un argentino. Bueno, cuando esa mercadería ingresa a la Argentina, también está grabada con IVA. ¿Sujetos pasivos del impuesto? Bueno, la ley establece que los importadores que lo hacen de manera definitiva, ya sea por cuenta propia o de terceros, pagan el IVA. Y obviamente que es responsable del tributo quien realiza la importación a su nombre. La empresa, ya sea con formato jurídico particular o en este caso una sociedad. ¿Cuál es el momento imponible? El momento se llama momento imponible al momento en el cual se hace ya definitiva la importación. Quiere decir que la operación está aprobada, se libera la mercadería. A partir de la liberalización de la mercadería, se tienen que pagar todos los tributos a la importación, incluidos los despachos, las tasas SIM, que recién le decía, la tasa SIM, la tasa de digitalización de datos, y si hubiera tasa de SENASA, también. Es decir, que el momento imponible es el momento en el cual se libera la mercadería, ¿sí? Independientemente de que tenga saldo a favor o crédito fiscal a favor. Una vez liberada la mercadería, en ese momento se paga IVA, percepción de IVA, percepción de ingresos brutos, percepción de ganancias e impuesto interno si lo tuviera. ¿Ok? Se paga todo junto en forma anticipada, si no, no se puede retirar la mercadería del depósito fiscal. Bien, como ustedes sabrán, la alícuota general entonces del impuesto es del 21% y hay una reducción del 50% del impuesto para ciertas mercaderías, como animales, carne, frutas, miel de abeja, granos, cuero, eso está ahí en la siguiente hoja. Bueno, todo lo que es fertilizantes, butano, gas licuado, obras de arte. Es decir que en esos casos la tasa de IVA es del 10,5%. Lo mismo ocurre con los bienes de capital. Incluso se puede tramitar con tiempo si ustedes tienen que importar bienes de capital, tecnología, maquinaria, que va a ser aplicada a procesos productivos. Por ejemplo, en este momento hay muchísimos beneficios para todo lo que sea maquinaria vinculada al sector de la explotación de combustibles, por ejemplo. Pero si esto se tramita en el Ministerio de la Producción de la provincia de Buenos Aires, se pueden obtener exenciones de impuestos interesantes, ¿sí? Por ejemplo, la exención de ingresos brutos, en algunos casos, obviamente, la exención de impuestos a las ganancias, siempre que se trata de bienes de capital para incorporar a procesos productivos de empresas nacionales, por supuesto, ¿no es cierto? Les quiero decir, no está escrito, pero por afuera se puede solicitar este tipo de beneficios. Entonces, todos los bienes ahí mencionados, más los bienes de capital, tienen el 50% de reducción, por lo tanto pagan el 10,5% de IVA. Y como les comentaba anteriormente, para el pago del IVA importación no son aplicables los saldos a favor de libre disponibilidad, ¿sí? Que el importador pudiera tener al momento de la importación. Por más que yo tuviera saldo de libre disponibilidad, al momento de la importación esto se paga aparte, ¿sí? Bien. Hoy se hace todo vía BEP, transferencia bancaria vía BEP. Lo que sí les tengo que decir que obviamente al ser responsable inscripto, normalmente, a ver, la mayoría de las importaciones, más del 90% de las importaciones se hacen con empresas que están inscriptas como responsable inscripto, con lo cual tanto el IVA como la percepción de IVA obviamente que se recuperan contra el débito fiscal por operaciones en el mercado interno. Quiere decir que son crédito fiscal. Yo las recupero rápidamente, ¿sí? Por lo tanto, el IVA y la percepción de IVA no van a formar parte del costo de la importación. Van a ver que cuando liquidemos ahora el IVA, no lo vamos a sumar al costo de importación, a menos que sea monotributista. Si soy monotributista, tanto el IVA como la percepción de IVA sí la voy a sumar al costo de importación porque no tengo forma de recuperar ese IVA. ¿Se entiende? En el caso del inscripto, es crédito fiscal IVA y lo recupero completamente al mes siguiente. En la próxima presentación de IVA lo recupero. Y si no es la próxima, en la próxima. Bien. Como sabrán, tenemos la percepción adicional de IVA, que ya viene con varias modificaciones. Las últimas han sido la resolución 3373 del 2012 y la última fue el año pasado, la resolución de AFIP 4461, que establece que la percepción adicional de IVA
va a ser del 20%, ¿sí? Cuando se trate justamente de operaciones de importación definitiva de cosas muebles, y el 10% para aquellos bienes que tienen justamente el 50% de reducción en la tasa general de IVA. Quiere decir que los bienes que pagan el 21% van a tener una percepción adicional del 20%, y los bienes que pagan el 10,5% de IVA van a tener una percepción adicional del 10%. ¿Está bien? Obviamente para responsables inscriptos. Bien, y ya que estamos, comentamos la base imponible IVA, que ya la conocen a esta altura, ¿no es cierto? Al valor CIF que tenemos, le sumamos los derechos de importación, le sumamos la tasa de estadística, le sumamos otras tasas, si las hubiera. En este caso la tasa de estadística, las otras tasas no las vamos a sumar, las de logística, para este ejemplo, y vamos a llegar a la base imponible IVA. Luego nos queda también el impuesto a las ganancias e ingresos brutos, ¿sí? Como comentábamos anteriormente, tanto ganancias como ingresos brutos, también el hecho imponible se produce en el mismo momento en que se libera la mercadería, ¿sí? En el caso de percepción de ganancias, la Resolución General 3373 del 2012 establece los siguientes porcentajes, ¿sí? Fíjense que dice que todas las importaciones van a estar sujetas a una percepción del impuesto con una alícuota del 6%, y va a ser del 11% para el caso de los bienes que son para uso o consumo particular o personal, ¿sí? No que son aplicables o utilizables dentro de una empresa, sino que yo traigo bienes para uso o consumo personal. 6% y 11%. Ahora bien, si la mercadería ingresada, presten atención que es muy simple, tiene un valor FOB que está por debajo del 95% del valor criterio, si es que el producto tiene valor criterio, en ese caso, la alícuota va a ser, en vez del 6%, va a ser del 7%. Esa es la única modificación que introduce esta resolución general. Sí, no es para hacerse lío. La tasa siempre es el 6%. Si el valor FOB está por debajo del 95% del valor criterio, repito, si es que tiene valor criterio, en ese caso, la alícuota de la percepción del impuesto a las ganancias, en vez del 6%, va a ser del 7%. Y como les comenté anteriormente, en el caso de los bienes de uso, incluso aquellos que ingresan bajo contratos de leasing, la tasa, en este caso, de percepción de impuesto a las ganancias es del 0%. Bien, por último me queda comentarle lo que es ingresos brutos. Al igual que el resto, la provincia de Buenos Aires suma su aporte, en este caso con la percepción de ingresos brutos, y obviamente que la importación al territorio aduanero es la que genera el hecho imponible, ¿sí? Cada provincia obviamente que establece las percepciones que considera, y es la Dirección General de Aduanas quien se va a encargar de hacer la percepción. Obviamente que luego cada provincia recibirá lo que le corresponde, ¿no? Lo más actual es la resolución que empezó a funcionar a partir del 1 de mayo del 2013, que es la 18877, que es la Comisión Arbitral de Convenio Multilateral, que fija una alícuota del 2,5%. Y la última es la resolución de este año, la 6 del 2020, que establece alícuotas de percepción que van desde el 0 al 8% en 26 grupos o categorías, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con una que es bastante normal, que es la del grupo 20, que es del 2,5%. Pero puede ser más, puede ser menos, ¿sí? En las últimas que a mí me ha tocado trabajar, me ha tocado el 2,5, el 3%. 2,5 es lo más normal. Entonces, como conclusión, todo lo que es impuestos, derechos, tasas e impuestos
El hecho imponible es el momento en el cual se oficializa la importación, está liberada la mercadería y para retirar la mercadería del depósito fiscal, la única condición es que esté todo pago, independientemente de los saldos a favor que yo pueda tener en AFIP. ¿Sí? Bien. Para el caso que veníamos trabajando, entonces, tenemos la base imponible, que es el valor CIF, más el derecho ad valorem, más el derecho específico, más la tasa de estadística. Llegamos a la base IVA, así es como ustedes lo venían trabajando hasta el momento. Y a esa base le aplicamos IVA, percepción de IVA, percepción de ganancias y percepción de ingresos brutos. Hacemos el supuesto que se trata de un bien de reventa. ¿Está bien? Hagamos esta aclaración. Traigo herramientas, televisores, ventiladores, electrodomésticos en general, muebles. Traigo un bien de reventa. En ese caso, para seguir un ejemplo, sería 21% de IVA, 20% de percepción, 6% de ganancias y 2,5% de ingresos brutos. Como podrán observar, los únicos que marqué en rojo son la percepción de ganancias y la percepción de ingresos brutos, que sí son costo. Yo pago impuestos a las ganancias y yo pago ingresos brutos y son parte del costo, y estos son a cuenta del pago de impuestos. Por lo tanto, son costo y lo debo recuperar. Ahora, el IVA y la percepción de IVA son crédito fiscal IVA, por lo tanto, no son parte del costo. Yo lo recupero con la presentación del IVA al mes siguiente. ¿Se entiende? Si la importación la hice, si pagué el IVA un día 15, los primeros días del mes que viene ese crédito fiscal ya lo estoy usando para anular o reducir el débito IVA por ventas en el mercado interno. ¿Se entiende? En realidad son pagos a cuenta, tampoco serían costos. Vos cuando presentás la declaración jurada de ingresos brutos te lo tomás como pago a cuenta. A cuenta de ¿O un no? ingreso bruto que es parte de tu costo. Claro, sí, pero cuando lo vendés, no cuando... Es costo. Está bien, pero es costo. Si no lo incorporás al costo, lo perdés. Está bien. Esa es la diferencia. Tanto el ingreso bruto como ganancias, vos lo pagás. Si vos no lo consideraste acá, a fin de año lo vas a tener que pagar y tu operación de importación perdió rentabilidad, de alguna manera. Por eso lo tenés que Bien. considerar. Son a cuenta de un impuesto que es costo tuyo. En cambio, el IVA, este IVA es crédito fiscal IVA y automáticamente lo descontás del débito. Está bien. ¿Mm? Bien. ¿Se entendió esto? Es muy buena la pregunta, Doris, ¿eh? No es que la estoy... Pero por eso te soy muy radical en ese sentido. Vos considerás, olvídate que sea una importación, si vos haces una compra en el mercado interno y te la graban con impuesto interno y con, Es que, por ejemplo, ingresos brutos, si vos no lo tomás, y perdiste margen de ganancia, como el impuesto interno, que ahora lo vamos a claro, ver. sí, me cuesta verlo porque para mí es como, lo que es el costo es el impuesto que vos determinás cuando vendés. Es como que no lo veo como un costo, lo veo como un activo, pero bueno, sí, está bien. Está bien, está bien, vos vas a pagar el ingreso bruto cuando vendés, mientras tanto ya se lo cobraron. Claro. O sea, Entonces, entiendo que vos sobre esta eso cuenta del pago calcules el costo financiero o el costo de oportunidad, está perfecto porque lo estás pagando por anticipado, pero me cuesta visualizarlo como un costo propiamente dicho del producto. Está bien. Pero bueno, a ver, yo te lo digo además por mi experiencia en la empresa. En la empresa privada, Sí, obvio. el ingreso bruto vos lo tenés que contemplar dentro de tu margen porque, como vos decís muy bien, al momento de la venta lo estás facturando y lo estás pagando. Está bien. Y lo tenés que tener como parte de tu margen de ganancia. Cuando comprás, que te están grabando el impuesto, el ingreso bruto también. Claro. ¿Sí? Bien. Por eso, tanto ingresos brutos como ganancias son parte del costo. El IVA lo recuperamos como crédito fiscal. Listo. Repito, si fueras monotributista, ahí sí, porque ese IVA no lo recuperás. En ese Claro. caso, el IVA y la percepción de IVA estarían pintaditos colorados, los dos, de rojito, y no lo podés Bien. evitar. ¿Sí? Bien, vamos al impuesto interno, vamos a suponer que el producto está grabado con un impuesto interno. Como sabrán, es un impuesto indirecto al consumo. En este caso, la obligación tributaria no coincide generalmente con el consumo del mismo bien, que es lo que vos recién planteabas, Doris. ¿Sí?
Probablemente yo el bien lo venda más adelante, pero bueno, en realidad el impuesto lo pago ahora. ¿Sí? La ley 24674 y las modificatorias grava, por ejemplo, tabacos y cigarrillos con un 60% de impuesto interno, todo lo que es tabaco en hoja y bebida alcohólica 20%, cervezas el 8%, bebidas analcohólicas, jarabes y concentrados 8%, bueno, ahí van a ver automotores, todo lo que es servicio de telefonía satelital, objetos suntuarios, vehículos automotores, algunos han cambiado, han subido, les debo aclarar. Lo importante es saber que el producto puede estar grabado con un impuesto interno. ¿Cuál es la base del impuesto interno? Fíjense, arrancamos de la base IVA, ¿sí? Empezamos de la base IVA. A partir de la base IVA, la ley del impuesto interno determina que esa base hay que incrementarla un 30% y además se tiene que aumentar por el propio impuesto interno. ¿Qué quiere decir? Que yo le voy a tener que acrecentar un 30% y además por una tasa efectiva que surge de lo que ya vieron como tasa acrecentada, que la hemos trabajado en costo de exportación, que surge de multiplicar la tasa del impuesto interno por 100 dividido la tasa del impuesto interno menos 100. Eso me dice en cuánto tengo que aumentar la base imponible para poder liquidar el impuesto interno. Quiere decir que de alguna manera el impuesto interno es parte de la base del impuesto interno. Suena muy loco, pero es una forma de aumentar esta base imponible y que el impuesto aún se haga un poco mayor. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo numérico y va a quedar mucho más claro. Pero básicamente es, a la base imponible de IVA le aplican el 1,3% de coeficiente, así lo establece la ley de impuesto a las ganancias, es decir, que lo aumentan un 30% y se aumenta por el propio impuesto interno. Esa alícuota o tasa efectiva surge de hacer la tasa del impuesto por 100 dividido la tasa del impuesto menos 100. Para el ejemplo que veníamos trabajando, teníamos que la base de IVA... Perdón, ¿es la tasa del impuesto menos 100 o 100 menos la tasa? Porque está al revés de lo que usted lo está diciendo. No, está bien, 100 por el impuesto sobre 100 menos la tasa. Gracias. La tasa, como quiera ponerlo, si está invertido ahí es lo mismo, no te hagas problema. Es un error de tipeo. 100 por la tasa dividido 100 menos la tasa. ¿Sí? No sé quién me preguntó. Gracias, Claudia. Claudia. Gracias. Sí, es lo mismo. Ponés 100 por la tasa dividido 100 menos la tasa, te da igual. Fíjense acá, entonces, en el ejemplo tenemos la base de IVA de 131.640,80. Vamos a suponer que tenemos un impuesto interno del 20%. Entonces, la tasa efectiva sería 100 por la tasa dividido 100 menos la tasa, lo cual me dice que tengo que aumentar la base un 25%. Entonces, parto de la base IVA, la aumento un 30% y la aumento el 25%. A ese resultado, que en este caso da 213.916,30, recién le aplico el 20% de impuesto interno. ¿Sí? No, perdón, me perdí. ¿El 30% dónde lo...? A la base IVA la aumentás un 30%. ¿Sí? A 131.640,80, aumentalo un 30%, multiplicalo directamente por 1.3. Siempre es el mismo coeficiente, 1.30. Sí. Perfecto. Te va a dar 171.133,04. ¿Está bien? ¿Lo pudiste hacer? Mira, Sí, tengo la sí, calculadora en mano. Sí, está. Por ahí me equivoqué, ojo, viste que ya... No, da eso. Bien. Ahora, a ese resultado, 171.133,04, aumentalo el 25%. Perfecto, ok. Profesor, yo no entiendo de dónde sale ese incremento del 30%. Por ley, de ahí sale. Ya está establecido, o sea, siempre va a ser así. Es siempre lo mismo, es lo que me duda, ¿de dónde había salido? Claro, ¿de dónde salía? Yo también me quedé pensando. Bien. No, es por ley, está en el artículo 20, creo, de la ley de ganancias, dice, debe aplicarse el siguiente coeficiente, 1,3, esa es la explicación que da. Perfecto, Bien, ahí está. Gracias. Te está diciendo aumentar un 30% y ya está. No hay mucha más explicación. Es un tema de recaudación, obviamente.
Y la tasa efectiva surge del impuesto que le toca a ese producto, de acuerdo a la categoría. Por eso, yo acá hice un ejemplo sobre un producto que tiene un impuesto interno del 20%. Entonces, automáticamente la base IVA se aumenta un 30%. Y luego la aumento por la tasa efectiva. Y si ustedes recuerdan, yo antes les dije que el impuesto es parte de la base imponible. Si ustedes sacan la diferencia entre 213.916,30 y 171.133,04, les va a dar 42.783,26. Quiere decir que el impuesto está dentro de la base imponible. Por eso lo acrecentamos. ¿Se entendió lo que dije? El impuesto es parte de la base del impuesto. Ustedes saquen la diferencia entre 213.916 y 171.133. ¿Cuánto les da? Lo voy a volver a hacer, quizás. No, sí, da eso. Exacto, los 42.783,26. Quiere decir que el impuesto interno, de alguna manera, está dentro de la base imponible del impuesto interno. Pero bueno, para hacerlo simple y no complicarse... O sea, nosotros vamos a calcular esa base imponible, que es un impuesto al cual a su vez le vamos a calcular impuestos. Exactamente. De alguna manera esa es la lógica. El impuesto forma parte de la base. Pensé que eso no era... La forma más simple de sacarlo, chicos, para no complicarse es la base IVA por 1.3 y recién ahí le aplican la alícuota efectiva, que surge de hacer 100 por el impuesto dividido 100 menos el impuesto. Pero esto no tiene nada que ver, yo tenía entendido que, por ahí estoy confundiendo conceptos, que los impuestos no se pueden gravar con impuestos. En este caso, es la ley de impuesto interno. La base de impuesto interno se compone partiendo de la base IVA, incrementándola un 30%, y el impuesto interno forma parte de la base del impuesto interno. Okay. Al ser un impuesto interno que se aplica tanto a productos nacionales como del exterior, no está generando, se está cumpliendo el concepto de trato igualitario, de trato nacional. Volvamos a la OMC, ¿qué decía trato nacional? ¿Te acordás? Sí. Bien, ahí va. El trato igualitario entre los bienes que ingresan y los productos nacionales. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, vamos a suponer que esto sea tabaco, que pagó el 20% de impuesto interno. Bueno, el tabaco nacional también lo paga el impuesto interno, ¿eh? No es que... Y tiene la misma base imponible. Claro. ¿Sí? Gracias. Sí, Le hacen exactamente lo mismo. Lo vamos a ampliar. En alguna de las clases de consulta le voy a traer el texto tal cual está en la ley de impuesto interno. Así la pueden ver. O se la voy a subir como material de lectura. Les voy a subir la ley de impuesto interno como material de lectura, así puntualmente la parte que nos implica a nosotros, ¿sí? Con este tema de comercio exterior. A los fines del cálculo, por eso, no se compliquen. Es la base IVA aumentada un 30% y aumentada por la alícuota efectiva. Llegamos a la base imponible del impuesto interno y ahí recién aplicamos el impuesto interno. ¿Sí? Bien. Lo marco en rojo porque obviamente va el costo y lo debo recuperar. Bien, llegamos al rubro 4. Salimos del rubro 3, que era impuestos. Hasta ahora vimos el 1, que es el valor CIF base imponible. 2, derechos, tasas y contribuciones. 3, impuestos. Llegamos al 4. Bueno, a este rubro lo vamos a llamar costos de importación y va a tener 3 subrubros. El primero que es logística, el segundo que es bancarios y el tercero que son costos administrativos. En lo que es logística, puse un número simbólico de $8.000, pero acá van a encontrar en los ejercicios, que son casos reales, me ayudan a pensar ustedes si quieren, todos los costos desde que la mercadería llega al puerto hasta que está puesta en mi depósito. ¿Sí? Vamos a suponer que es un valor CIF arriba del barco. Bueno, tengo todo lo que es la descarga del buque, desestiva, descarga, el manejo de la mercadería o de la carga dentro de lo que es la estación marítima.
El arribo de la mercadería a un depósito fiscal para su almacenamiento previo a la liberación de la importación. Todo lo que es el resto de los costos portuarios. Almacenamiento si requiere algún tipo de almacenamiento específico. El seguro que tiene que tener dentro de lo que es el depósito. Todo lo que es costos aduaneros, las tasas SIM, la tasa de digitalización que recién veíamos, todo lo que son los costos de los formularios, que también entran como parte del costo de importación, despachante de aduana, flete interno, seguro interno, probablemente contratación de equipamiento para descargar el contenedor en mi depósito, el costo de devolver el contenedor. Y bueno, vean que fui desde que la mercadería está arriba del barco hasta que llegó a mi depósito. ¿Ok? Vamos a hacer un supuesto, para este caso, de $8.000. Acá no hay demasiada complicación. Cuando vean en el ejercicio los casos reales, simplemente va a ser tomar los kilos o el valor del contenedor por la cantidad de días de estadía. O sea, no hay ninguna complicación en esto. Por eso no pongo ningún ejemplo concreto en este caso, porque, por ejemplo, el despachante quizás le va a figurar $300 la operación, o el 0,5% de la operación, o el 1% de la operación, flete tantos dólares por kilo, o tantos dólares por contenedor, seguro 0, tanto por ciento del valor FOB, ¿se entiende? Son datos muy básicos y muy puntuales que los van a poder calcular. Lo que sí les digo que generalmente todo lo que es almacenamiento y flete interno suele hacerse por toneladas, ¿sí? O por volumen. Bueno, ahí se le va a especificar en cada caso si se toma el volumen, si se toma la tonelada, el valor del volumen, el valor de la tonelada. ¿Ok? No hay mayor complejidad en esto, no amerita mayor explicación. Cuando hagamos la práctica, lo vamos a ir resolviendo muy fácil. ¿Sí? Se va a tomar la cantidad de kilos de la mercadería por tantos días de estadía, por tantos dólares. Chao. Tantos kilos por tantos dólares de flete. Chao. Simple va a ser. No hay ninguna complicación. Vamos a lo que sí va a ser complicado, que son los bancarios. ¿Sí? Dentro de lo que son los costos bancarios, básicamente voy a encontrar dos motivos por los cuales surgen los costos bancarios. Uno es por los medios de pago que utilizo, y el segundo es por lo que es seguros de caución. En el caso de los medios de pago, yo voy a hacer, piensen que si hay una operación que es 100% pago anticipado, va a haber una transferencia, va a ser, creo, la operación más barata, porque en definitiva las transferencias anticipadas son las más económicas, ¿sí? Pero podría haber en la operatoria una cobranza documentaria, una carta de crédito, ¿sí? Que a su vez puede ser, como ustedes ya saben, confirmada, transferible, etc. Nosotros vamos a suponer que se trata de una operación en la cual el 50% se hace en forma anticipada y el otro 50% se hace a la vista con una carta de crédito. A la vista quiere decir que cuando el exportador está por cargar, tenemos que pagar, ¿sí? En algunos casos cuando está por cargar y en algunos casos cuando arriba la documentación argentina de que la mercadería ya está en tránsito, para poder retirar el conocimiento de embarque y así liberar la mercadería, voy a tener que pagar el 50% restante de la operación. Pero vamos a suponer en este caso que este exportador de China me ofrece el 50% anticipado y el 50% al momento de la carga con una carta de crédito. Carta de crédito a la vista. Vamos a suponer entonces que el costo de la transferencia es del 0,45% con un mínimo de $60 y el costo de la carta de crédito es el 1% por apertura y el 1% por utilización. ¿Qué es esto? El 1% se cobra cuando yo abro la carta de crédito y el otro 1% se cobra cuando voy a retirar el conocimiento de embarque al banco, que es el que me da el título de propiedad de esa mercadería, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que el valor de la transferencia va a ser por $50.000, que es el 50% de la factura, y el valor de la carta de crédito va a ser por los otros $50.000, que es el otro 50% de la factura. En este caso, la transferencia, si me cobran el 0,45%, va a ser de $225, y la carta de crédito va a tener un costo total de $1.000, $500 por apertura y $500 por utilización de la carta de crédito. ¿Bien? Esto se va a especificar en cada caso, si es transferencia, si todo es carta de crédito, si es mitad y mitad.
Estos son valores habituales de mercado. Cada ejercicio después va a tener, de acuerdo a la operación, el costo real que tuvo esa operación. Pero esto es un buen ejemplo de cómo se trabaja normalmente con China. 50% anticipado con una simple transferencia, 50% a la vista con una carta de crédito, que obviamente, como podrán apreciar, el costo de la carta de crédito siempre es mucho más caro que el de una transferencia en forma anticipada. Vamos a los seguros de caución. Pueden pasar básicamente tres cosas por las cuales nos pidan un seguro de caución para poder ingresar la mercadería. La primera es que falta el certificado de origen, puede faltar la factura, o, como contamos anteriormente, la mercadería tiene valor criterio. Yo les debo que contar que la realidad es que actualmente es muy raro que falte el certificado de origen, a menos que haya un error en la confección del certificado de origen. Es muy raro que falte la factura. ¿Por qué? Porque como esto llega todo vía digital hoy y tiene validez, como ya sabemos que las Incoterms han valorado ya hace muchos años este concepto, y todo lo que es documentación digital tiene validez oficial, lo más normal, y de hecho incluso hoy para aprobar la CIMI, el certificado de origen tiene que estar antes, si no, no me van a aprobar la CIMI. Con lo cual ya prácticamente no se usan seguros de caución por falta de certificado de origen, y menos por falta de factura. Repito, lo que sí puede ocurrir es que el certificado de origen tenga algún error, se detecte a último momento una falla en el certificado de origen y haya que volver a solicitarlo. Mientras tanto, hasta que aparezca el certificado de origen, yo puedo ingresar la mercadería al territorio aduanero, ¿sí?, garantizando la diferencia de tributos a la importación. ¿Por qué? ¿Qué pasa si se llegara a comprobar que esa mercadería no es originaria de ese país? Y bueno, entonces, si no es originaria de ese país, no tiene el descuento en el derecho de importación. Vamos a suponer que yo traigo una mercadería de Brasil y el certificado de origen nunca llega. Entonces, el producto ese que viene de Brasil, en realidad va a terminar pagando derecho de importación. Entonces, ¿qué me va a decir a mí el servicio aduanero? Señor, usted ingrese la mercadería, no trabemos la operatoria, pero ese descuento que yo le di en el derecho de importación, en este caso el 100%, usted lo establece como garantía a mi favor, hasta que aparezca el certificado de origen. ¿Se entiende? Si el certificado de origen no aparece, obviamente ejecuto la garantía, el servicio aduanero ejecuta la garantía y se cobra los tributos a la importación porque el producto no era originario de Brasil. ¿Sí? Entonces, repito, es raro que no llegue el certificado de origen. Lo que sí puede ocurrir es que esté mal confeccionado. ¿Está? Si faltara el certificado de origen, fíjense, vamos a suponer que se trata de una operación que viene de Perú, como pusimos ahí. El valor CIF era 102.960. Tenía una preferencia arancelaria regional del 20%, ¿se acuerdan? Hubiera pagado un derecho del 16%. Bueno, vamos a suponer que el costo del seguro de caución es del 5% mensual y que vamos a establecer un seguro de caución por 30 días. Por 30 días. Entonces, ¿qué me van a decir a mí? Como no llegó el certificado de origen que dice que la mercadería es originaria de Perú, me van a dejar pagar el 16%, pero los otros 4 puntos que no pagué, ¿sí? Los otros 4 puntos que no pagué, los voy a tener que garantizar ante el servicio aduanero. En este caso, esos 4 puntos son 4.118,40. Y además debo garantizar el 1% del valor CIF en concepto de multa. ¿Qué quiere decir? Que si el certificado de origen nunca llega, van a ejecutar la garantía, van a cobrar esos 4 puntos que yo tenía de beneficio, porque en realidad la mercadería no es originaria de Perú, y además me van a cobrar el 1% de multa por la infracción cometida. ¿Se entiende? Entonces, si yo hubiera hecho otro ejemplo con mercadería procedente del Mercosur, obviamente que me van a hacer garantizar todo el derecho de importación, porque yo no hubiera pagado derecho de importación. Entonces hubiera garantizado el 20% del derecho de importación más el 1% del valor CIF. ¿Sí? Bien. Vamos a suponer que falte la factura, lo cual es ilógico, pero puede ocurrir que la factura no llega o no es presentada en tiempo y forma. Bueno, yo quiero liberar la mercadería y no tengo la factura. La única forma de hacerlo, bueno, perdón, en el caso anterior el costo del seguro de caución hubiera sido, como yo lo voy a dejar solamente, lo voy a hacer por 30 días, hubiera sido en este ejemplo
de $257,40, ¿sí? El 5% del monto a garantizar. Vamos a suponer que falta la factura. En este caso tengo que garantizar el 100% del valor de la factura más el 1% del valor CIF por concepto de multa. Quiere decir que el monto a garantizar es de $101.000, ¿sí? Los demás pasan a ser centavos. 101.029,60 en este caso. Si hubiera estado 30 días, digamos, el tiempo en recuperar esa factura, yo armo un seguro de caución por 30 días hasta que aparezca la factura, el costo hubiera sido de $5.000 y unos cuantos dólares más. ¿Se entiende? En estos casos realmente conviene que llegue la factura, por favor, tenerla. Hoy no ocurre, es raro que esto ocurra, es raro que no esté la factura antes de que arribe la mercadería porque me la envían por mail, ¿se entiende? Y tiene validez oficial. Bueno, ahora sí vamos a lo que sí está ocurriendo y es muy común, que la mercadería justamente como tiene valor criterio, ¿sí? Ingresa a lo que llamamos un centro de evaluación, se le da canal rojo fuerte o canal morado. Por lo tanto, va a ser investigado el valor de la mercadería. Repito, que mi mercadería ingrese por debajo del valor criterio no quiere decir que yo esté cometiendo una infracción. Por lo tanto, lo que se recomienda en estos casos, como yo ya sé de antemano que mi mercadería tiene valor criterio, porque al buscar por la posición arancelaria y en las páginas de AFIP los valores criterios, ya me surge que mi mercadería tiene valor criterio. Yo de antemano sé que mi mercadería tiene valor criterio. Voy a juntar toda la información posible para facilitarle al servicio aduanero datos acerca del valor real de mi mercadería. Facturas de compras anteriores, facturas de venta a otros compradores, facturas de la fábrica a otras empresas en terceros países, listas de precio, ¿sí? Yo voy a tratar de tener obviamente facturas de flete, facturas de seguro. Toda la información posible la voy a tratar de recaudar antes que la mercadería ingrese para que el centro de valoración trabaje rápido y no yo entorpecerlo, no facilitándole la información, ¿se entiende? Así el costo del seguro de caución obviamente es mucho más bajo. En vez de establecer un seguro de caución por 2 o 3 meses, quizá lo puedo hacer por 1 mes o por 2. Vamos a hacer el supuesto que la mercadería que yo ingreso tiene un valor criterio de $200.000. Recuerden que el CIF real de nuestra operación es de 102.960. Pero tiene un valor criterio de $200.000. Bien, fíjense a continuación cuál es el cálculo que se hace y cuál es el monto que voy a tener que garantizar. En la columna izquierda está la operación real sobre el CIF real de 102.960. Estos son los datos de lo que nosotros ya pagamos, derecho de lo que vamos a pagar en realidad, derecho al valor en específico, tasa estadística, IVA y percepción de IVA. Ustedes me dirán, pero ¿cómo el IVA y la percepción de IVA no es que no son costos? No, no son costos, pero los tengo que pagar. Está bien, después yo lo recupero. En principio lo tengo que pagar. Si yo sumo estos valores, derecho al valor en específico, tasa estadística y los dos IVA, voy a pagar 82.653,52. Ahora bien, si hago el mismo cálculo con el valor criterio, que según el servicio aduanero vale esa mercadería, fíjense que en impuestos y en derechos tenemos 153.910. Hice exactamente lo mismo, el 20% de derecho ad valorem, el específico que es el mismo, 3% de tasa estadística, 21 de IVA, 20 de percepción de IVA. La diferencia de tributos, es decir, entre lo que realmente pago y lo que debería pagar, más el 1% de la multa, es el monto que tengo que garantizar ante el servicio aduanero. Suponiendo que voy a pagar un 5% mensual por 2 meses, equivaldría a $7.228,60. ¿Sí? Y alguno me va a preguntar, ¿por qué ingresos brutos no está y por qué no está percepción de ganancias? ¿Por qué no está? Simplemente la resolución establece que el diferencial de tributos se saca de los derechos de importación, la tasa de estadística, el IVA y la percepción de IVA. ¿Sí? ¿Se entendió? Creo que con el ejemplo está muy claro. Es lo que realmente pago versus lo que debería pagar. Y ustedes me dirán, ¿qué ocurre entonces
si el servicio aduanero, si digamos, el servicio de valoración determina que realmente estoy subfacturando. Bueno, acá van a pasar dos cosas. Una va a ser más simple que la otra. Lo primero que van a hacer, van a ejecutar esa caución, obviamente, y van a cobrar la diferencia de tributos y van a cobrarme la multa. Eso sería lo más light, digamos, ¿no? Obviamente que automáticamente luego me abren un sumario en AFIP por evasión impositiva. ¿Se entiende? Claro, porque si no alguno que está subfacturando se la puede jugar a esto. Y bueno, de última me cobran y ya está, lo traslado el costo, la dibujo. ¿Vieron cómo es acá? No, señores, si acá ocurriera esta situación, no solo pago lo que no pagué, que debería pagar, que es la diferencia de tributos, pago la multa, pero lo más importante es que se abre una causa en AFIP por evasión de impuestos, con lo cual puede representar toda la investigación de lo que está haciendo esa empresa, ¿se entiende? ¿Sí? Bien. Bueno, con esto tendríamos el subrubro B de gastos bancarios. Si sumo el valor de la transferencia, el costo de la carta de crédito y el seguro de caución, tendríamos costos bancarios por 8.453,60 centavos. Más los 8.000 de logística, más, vamos a suponer que tenemos costos administrativos por $3.000. Fíjense que en costos administrativos pueden aparecer los sueldos del personal administrativo que participa de la operación, honorarios de profesionales contratados para hacer la operación, que no sea el despachante de aduana, estoy hablando, gastos de comunicaciones, documentación o papelería, gastos de representación. Hay grandes compañías que para hacer que compran sus producciones de todo el año y envían representantes de compra al país de origen de la mercadería. Bueno, esos gastos de representación se tienen que volcar en este caso en el costo de importación. Hasta ahora no me ha tocado hacer nada de eso, pero bueno, que lo hay, ¿sí? Podría ocurrir en esos casos, todos estos gastos de representación, en este caso en actividad de compras, se vuelca a los costos administrativos. Entonces, sumando A más B más C, tenemos el total del rubro 4, que sería, para este ejercicio ejemplo, 19.453,60. Cerrando el rubro 4 de costos de importación, pasamos al rubro 5, que son costos financieros, que nuevamente vamos a hablar de costos financieros puros e impuros. Puros es si yo hubiera pedido plata prestada para comprar materias primas, es un crédito bancario o una financiación del proveedor. El proveedor me da un plazo de pago y me está cobrando intereses. En ese caso, los intereses del proveedor o los intereses por el crédito para poder hacer la importación irían como costos puros en el subrubro A de costos financieros. ¿Ok? Lo que vamos a ver ahora son los impuros o el costo de oportunidad. Nuevamente, nosotros lo que vamos a hacer es jugar a, de alguna manera, inmovilizar ese dinero. ¿Sí? ¿Qué hubiera ocurrido si yo, en vez de hacer esta importación, pongo esa plata a trabajar en un banco? ¿Está bien? En un plazo fijo. Simplemente la pongo a trabajar en un plazo fijo. Bueno, vamos a hacer el supuesto de que vamos a inmovilizar ese dinero desde el momento que genero cada pago hasta la fecha de acondicionamiento, para lo cual vamos a tener que tener un cronograma establecido de posibles operaciones. ¿Sí? Entonces, yo acá hago un ejemplo X, que obviamente en la vida real esto uno cómo lo hace. Bueno, a partir de lo que yo les cuento. ¿Cuál es la fecha probable de entrega del fabricante? Y tomarse un margen más. ¿Cuál es la fecha probable de carga del flete y el tiempo de tránsito? ¿Cuál es la fecha probable de arribo? ¿Sí? ¿Cuáles son los tiempos normales de la aduana en nuestro país para liberar una mercadería? ¿Cuáles son los tiempos normales de la logística si hago aduana en Buenos Aires para que me traiga a Bahía Blanca? Si hago aduana en Bahía Blanca, ¿cuáles son los tiempos normales de la logística en Bahía Blanca? Armo una estimación de un cronograma, ¿se entiende? Tratando de no ser optimista. Tampoco irme del otro lado, pero no ser tan optimista porque esto puede fallar. ¿Se entiende? Haciendo un cronograma a modo de ejemplo, yo puse que el día 1 de enero se paga el anticipo de $50.000 y hago la apertura de la carta de crédito, por lo cual voy a tener el costo de apertura de carta de crédito. El 1 de febrero contrato el flete y el seguro. El 1 de mayo se carga la mercadería y tengo los costos de utilización de carta de crédito. ¿Sí? Se paga en ese momento el resto de la factura.
El 1 de junio arriba la mercadería y pago los tributos. El 10 de junio retiro la mercadería, pago depósito fiscal y todos los costos de logística y despachante de aduana. Hago algo muy sintético, chicos, ahora para que lo veamos en el ejemplo. Esto obviamente que se puede hacer mucho más específico. Lo vamos a trabajar, si quieren, con una planilla de cálculo en la cual tomamos exactamente la fecha probable de cada pago e inmovilizamos en un Excel directamente estos importes. Yo simplemente que quiero que se entienda el concepto de que es mucho dinero que tiene un impacto fuerte sobre la operación. Estos tiempos que les pongo acá son los tiempos normales de una operación de China, ¿eh? No crean que es un invento. Hoy cualquier operación de China tarda entre 5, 6 y 7 meses. Y ahora con el tema de la pandemia está tardando más todavía. Entonces son promedios normales de tiempos de operaciones lógicas desde el Medio Oriente a la Argentina, para darles un ejemplo. Bueno, como ya vimos en exportación, vamos a tomar la misma fórmula para inmovilizar el capital, la de interés compuesto, ¿sí? Y a partir de acá vamos a inmovilizar los distintos importes. Entonces, lo primero que hago es decir, el anticipo y la apertura de la carta de crédito, ¿sí? La hice el 1 de enero. Bueno, ahí lo que inmovilicé fue en realidad el anticipo. $50.000, ¿sí? Ahí debería haber sumado, que también lo podemos hacer, por eso no lo vamos a hacer fino hoy, vamos a hacer los grandes rubros. También debería inmovilizar los $500 de la apertura de la carta de crédito, ¿sí? Y los $225 de la transferencia. También debería haberlos inmovilizado, pero no quise hacer todo porque sí iba a ser aburrido, pero entiendan que cuando lo empecemos a trabajar con los casos reales, sí vamos a ir hilando un poquito más fino, ¿se entiende? Bien, entonces, 1 más la tasa, vamos a tomar como costo del dinero el 5% mensual, son 6 meses el periodo de recupero, eso me arroja un costo de oportunidad bastante interesante, $17.260. ¿Sí? Si quisiéramos, como les dije anteriormente, también podríamos hacer este mismo día, 1 de enero, la transferencia y la apertura de la carta de crédito. Es decir que $725 podríamos haberle sumado y también los inmovilizábamos. El 1 de febrero contrato el flete y el seguro, por lo tanto, $2.960 los inmovilizo por 5 meses. El 1 de mayo hago el pago a la vista y acá sí, miren, fíjense, en este caso sumé el costo de la carta de crédito, la utilización de la carta de crédito. Lo debería haber sumado en el primero, la verdad que no lo tuve en cuenta. Bueno, también por 2 meses, ¿sí? Va a estar 2 meses inmovilizado. Yo pago todo el 1 de mayo y considero que el 1 de julio la mercadería está lista para ser utilizada. El 1 de junio pago tributos y tasas, derechos, impuestos y todas las tasas. Ese día se paga todo, fíjense en la suma, 136.682,24. Arroja, obviamente lo elevamos a la 1 porque es por 30 días en este caso, $6.834 de costo de oportunidad. También inmovilizo el seguro de caución, que lo pago ese mismo día, ¿sí? $7.228,60. Eso arroja 361,43. Y el 10 de junio, la logística, que van a encontrar que es 7.984 porque resté las tasas, que las sumé en tributos y tasas. ¿Se acuerdan que yo les dije que lo que era tasas, la tasa SIM, la tasa de digitalización, la tasa de SENASA, la suelo sumar como costo de logística? Por eso, de alguna manera, simbólicamente se la desconté acá. Pero en esos costos de logística tendríamos todos los costos de logística, incluido el despachante de aduana. ¿Por qué elevado a la 0,66, 0,67? Porque en realidad el coeficiente surge de hacer 20 días dividido 30, ¿sí? Porque estoy considerando como N, que es los periodos están expresados en meses, y la mercadería va a estar 20 días. Los costos de logística yo los pago el día 10, supuestamente, técnicamente los recupero el día 1. Por lo tanto, lo elevo a la 0,66 o 67, que surge de hacer 20 días de inmovilización sobre los 30 días en los que se representa ese coeficiente que expresa la cantidad de meses.
¿sí? Sería 0,67 de un mes. Esto lo hice a grosso modo, falta afilarlo, simplemente a modo de ejemplo para que ustedes vean cómo se va. Cada pago que hago, voy a considerar el costo de oportunidad desde el momento que lo pago hasta la fecha de acondicionamiento. ¿Se entiende el concepto? Obviamente que esto, si lo hacen en una planilla de cálculo, chicos, surge en segundos. Pero quiero que se entienda que si yo pago el anticipo el día 1, pago el banco, pago la transferencia, tengo que inmovilizarlo todo el tiempo hasta que yo considero que la mercadería arriba a mi depósito o está lista para ser utilizada. Lo mismo con el flete, con el seguro, con los pagos anticipados, los pagos a la vista, todos los servicios internos, los tributos, etc. ¿Sí? Bueno, suponiendo esta situación, vamos a tener de costos financieros 30.714. 30.714 de costo de oportunidad, en este caso porque no hay costos financieros puros. Bien, si tomamos todo lo que fuimos marcando en rojo, llegamos a un costo total de 247.234,72. Transcribí a la planilla, chicos, simplemente lo que fui marcando en rojo a lo largo de la operación. El FOB, el flete, el seguro, los derechos ad valorem, el específico, la tasa de estadística, los impuestos, percepción de ganancias, ingresos brutos, el impuesto interno, los costos de logística, los gastos bancarios, fíjense que está la transferencia, las cartas de crédito, seguro de caución, los gastos administrativos y el costo de oportunidad. Sobre esta planilla les quiero hacer dos aclaraciones que son interesantes, que ayudan muchísimo. Se podría uno plantear una columna más a la derecha en la cual establezco el porcentaje que representa cada costo sobre el costo total, para ver justamente cuáles son los costos más importantes, si bien hay algunos que son inevitables, ¿sí? Yo no puedo obviar o reducir los derechos y tasas, ¿sí? No puedo eliminar los impuestos, pero tengo que ver cuánto representa el costo de logística, el costo de oportunidad por los tiempos planteados, ¿sí? Hay costos que son muy importantes y representativos. Fíjense que el costo de oportunidad de una operación normal hoy de China representa más del 10% del costo total de la operación. Entonces yo puedo trabajar, por ejemplo, a partir de ese dato contundente de cuánto representa el costo sobre el total en cuanto a porcentaje, puedo trabajar con los tiempos, reducir los tiempos de la logística. Puedo trabajar, sí, en reducir algunos costos de logística, optimizando algunos fletes, viendo distintas capacidades de carga, viendo distintos medios de transporte, distintas alternativas. Por eso es interesante establecer los porcentajes de costo que representa cada uno de esos ítems. Y el otro que es importante, que es interesante tenerlo en la cabeza, sobre todo cuando uno es importador habitual de un origen y de cierto tipo de mercadería normal, es armarse un coeficiente muy simple. Esto no está escrito en ningún lado. Yo siempre lo llamo coeficiente PM o Pablo Mielgo, porque en realidad no lo saqué de ningún lado, lo uso y lo aplico y me es muy útil. Es dividir el costo total de importación. Si ustedes dividen el costo total de importación, que es 247.234, lo dividen por el precio FOB, les va a dar un número, un coeficiente, que en este caso va a ser 2,4723. ¿Qué les quiero decir? Si ustedes saben que trayendo esa mercadería multiplican cada dólar FOB por 2,47, les va a dar un costo real del valor de la mercadería puesta acá. Si yo soy de importar mercadería similar de un mismo origen, de un mismo proveedor, rápidamente, no quiero decir que sea lo correcto ni lo lógico, pero en una charla, en una negociación, rápidamente, si ustedes miran, es casi 2,5. ¿Qué estoy queriendo decir yo? Que cada dólar de esta mercadería que sale de China, puesta en mi depósito, son $2,50. Así de simple. Entonces, si yo de ese mismo importador estoy trayendo martillos cabo de madera y quiero traer un martillo con una masa de goma, son productos parecidos, similares, ocupan más o menos el mismo espacio, vienen por la misma logística, yo rápidamente, en una charla, en una conversación, en una expo, en una feria internacional, sé que mercadería similar, procedente del mismo similar, si yo multiplico ese valor FOB por 2,5, tengo una idea rápida de cuál es el costo de la mercadería puesta en mi depósito. Les ayuda muchísimo, en estos casos en particular que yo le digo, conocer este coeficiente para saber rápidamente cuánto me representa tener esa mercadería en Argentina.
Un importador de televisores que maneja este coeficiente, cuando está negociando con alguien y rápidamente le pasan el valor FOB y lo multiplica por este coeficiente, ya se hace una idea de cuánto le queda el televisor puesto en Argentina. Independientemente si es un LED de 40, 32, 50, son productos similares, de características similares, con logísticas similares. ¿Se entiende? El importador de lavarropas que quiere importar un freezer, tranquilamente lo puede hacer. Son productos que tienen una logística similar, volúmenes similares, ¿se entiende? Entonces yo puedo rápidamente con ese número, y a su vez usarlo como un tope, es decir, yo trayendo mercadería de China, el costo total de mi importación es de 2,5. La próxima operación no puede superar 2,5, tiene que ser más eficiente. Lo puedo incluso utilizar como una especie de parámetro a la eficiencia de mis operaciones, ¿se entiende? Se los doy como un dato, como un dato de color, como una frutilla de postre, ¿no es cierto? Para aprovechar esa información que están haciendo a partir de la confección de un costo de importación. ¿Está? Bien, yo hasta acá llego con el ejercicio, no sé si tienen alguna consulta, chicos.